Espriella presta juramento como presidente de Colombia en una ceremonia fuera de la tradición institucional de más de un siglo. Dice que gobernará fuera de la capital para romper con el centralismo. La Iglesia llama a la oración y esperanza en esta nueva etapa. La Iglesia de Argentina intensifica los preparativos para recibir al Papa León XIV y comparte una oración titulada Bienvenido Papa León, peregrino de la paz. En su gira por el Perú, León XIV también incluirá la diócesis del Callao, donde ejerció como administrador apostólico durante la etapa más difícil de la pandemia, adelanta el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, dice que una visita a México también está en los planes del Santo Padre para el 2027, después de las elecciones federales y locales en ese país. El embajador ruso ante la Santa Sede confirma a EWTN que el encargado de Relaciones Exteriores del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, visitará Moscú a finales de mes para escuchar la postura de Rusia sobre diferentes temas. Hola Natalie, terminando la semana. Así es, Eddie, es una alegría estar como siempre contigo y con nuestros televidentes, informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Colombia, en donde esta tarde juramentó al cargo el nuevo presidente Abelardo del Espriella, una inauguración de mandato que ha sido calificada como una de las más atípicas de su historia reciente. Para saber más, estamos en conexión con nuestra corresponsal Lida Lozada. Lida, ¿qué terminó haciendo tan controvertido este cambio de gobierno? Eddie, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, pues lo que ha hecho excepcional este relevo presidencial ha sido la suma de varias decisiones que rompieron con una tradición institucional de más de un siglo en Colombia. Por ejemplo, el presidente Abelardo de la Espriella no asumió el cargo en el Capitolio Nacional, que es la sede del Congreso de la República en Bogotá, donde históricamente se realiza la ceremonia como expresión de ese equilibrio entre los poderes del Estado y también del reconocimiento del papel del legislativo. En cambio, este acto se trasladó a Cali, en el Valle del Cauca, a un auditorio de una universidad, la Santiago de Cali, con un esquema de acceso bastante restringido y un formato mucho más reservado que el de posesiones anteriores. A esto se sumó la ausencia del presidente saliente Gustavo Petro y de los dirigentes de su movimiento político, mientras que varios expresidentes tampoco fueron invitados. En paralelo, el nuevo mandatario anunció que no gobernará desde la Casa de Nariño, la sede tradicional de la presidencia en la capital, sino desde despachos alternos en distintas ciudades del país. Todo esto pues ha terminado proyectando la imagen de un comienzo de gobierno distinto a los anteriores y ampliamente debatido en los ámbitos tanto político como institucional. Precisamente varias de esas decisiones generaron reacciones encontradas. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención en el ámbito político? Pues mira, es que más allá de las diferencias ideológicas, buena parte de este debate se ha concentrado en el mensaje institucional que transmiten estas decisiones del presidente de la Espriella. Algunos sectores consideran que descentralizar la posesión y el ejercicio de gobierno pues representa una forma de acercar la presidencia a las regiones y romper así con este tradicional centralismo de Bogotá. Sin embargo, pues otros analistas, dirigentes y constitucionalistas advierten que tanto el cambio del lugar de la posesión como el anuncio de gobernar desde varias ciudades podrían debilitar el valor simbólico pues, de las instituciones que históricamente han representado la unidad del Estado y el funcionamiento del poder público. Por eso esta discusión ha trascendido lo político y se ha centrado también en ese significado institucional de esas elecciones del presidente de Colombia. Uno de esos anuncios fue precisamente el de gobernar desde varias ciudades. ¿Cómo se entiende esa propuesta y qué implicaciones podría tener? Así es, sucede que el presidente de la Espriella anunció pues, que no establecerá su despacho principal en la Casa de Nariño, que es la sede oficial de la presidencia de Colombia. En Bogotá lo hará desde el Palacio de San Carlos, que es una edificación histórica donde funciona actualmente la Cancillería. Alternará esta labor con una sede permanente en Barranquilla, que es la ciudad en la que vive el nuevo mandatario y en la que se está construyendo una estructura ya que algunos consideran como una réplica de la Casa Blanca al interior, además de un batallón del ejército. Y también ha anunciado otras sedes de trabajo en Cali y en Medellín. Según lo ha explicado él mismo, esta decisión busca ejercer la presidencia con mayor cercanía a las regiones y romper también con ese tradicional centralismo de la capital colombiana. Sin embargo, también plantea importantes retos prácticos porque, por ejemplo, la mayoría
de los ministerios y del aparato administrativo del gobierno, pues seguirá funcionando en Bogotá. Por eso, uno de los principales desafíos sería mantener esa coordinación permanente entre el presidente y su gabinete. De hecho, varios analistas consideran que más que una descentralización del poder, se trataría de una apuesta logística y simbólica del nuevo mandatario, pues cuyo alcance solo podrá evaluarse con el desarrollo de este nuevo gobierno. Lida, además de las decisiones sobre el formato de la toma de posesión, también llamó la atención el perfil de los invitados. ¿Qué mensajes deja esa asistencia internacional y qué ausencias marcaron la jornada? Sí, esta posesión reunió representantes de cerca de 12 delegaciones internacionales, entre ellas varios jefes de Estado y otras altas autoridades. Asistieron, por ejemplo, el rey Felipe de España, los presidentes Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile, así como mandatarios y representantes de Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras. También participaron el primer ministro de Curazao, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, los vicepresidentes de El Salvador y de Guatemala, delegados del gobierno de los Estados Unidos. Y en contraste, pues varios países europeos se excluyeron de la lista de invitados. Además, en el escenario político colombiano, pues destacaron también importantes ausencias. Una de ellas, el expresidente Gustavo Petro, quien confirmó que no asistiría, al igual que los dirigentes y congresistas de la colectividad de izquierda que él representa y lidera, el pacto histórico. Y tampoco fueron invitados los expresidentes Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. Y esto pues rompe con una tradición en la que los exmandatarios suelen acompañar la transmisión de ese mando presidencial. Ese contraste entre una amplia presencia internacional y la ausencia de buena parte de la dirigencia política nacional, pues volvió a reflejar el ambiente de polarización con el que comienza este nuevo gobierno en Colombia. ¿Qué mensaje ha compartido la Iglesia Católica frente a este nuevo momento que vive Colombia? Sí, la Iglesia ha insistido en que este debe ser un tiempo para privilegiar el diálogo, la reconciliación y el respeto por las instituciones democráticas. Y en esa misma línea, recientemente, el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, ciudad en la que se llevó a cabo esta posesión, invitó a acompañar este nuevo momento que vive el país con oración y con esperanza, recordando que gobernantes, autoridades y ciudadanos también comparten esta responsabilidad de trabajar por el bien común. Muchas gracias, Lida. A ti, Eddie, muchas gracias. El Vaticano oficializó el viaje apostólico del Papa León XIV a Sudamérica en noviembre e incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En Argentina, el Santo Padre permanecerá del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Para más detalles, entramos en conexión con el Padre Máximo Jursinovich, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Padre Jursinovich, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por este contacto, una alegría. Padre Jursinovich, ¿cómo recibe Argentina la noticia de la próxima visita del Papa León XIV al país? En primer lugar, con una profunda alegría. Estamos muy esperanzados en la visita del Papa. Ha sido para nosotros la confirmación de la visita un momento de profunda gracia. Estamos muy contentos, por supuesto estábamos esperando esta confirmación y lo vivimos así, con profunda alegría, con un desafío muy grande también para preparar nuestra casa y ser hospitalarios con el querido Papa León y sobre todo, bueno, preparándonos espiritualmente para este tiempo. Así es, Padre, compartimos esa misma alegría. ¿Y nos podría hablar también de Córdoba y Luján, especialmente porque estas ciudades son representativas y consideradas en la visita del Papa? Los cordobeses, así lo llamamos aquí en la Argentina, están muy felices de poder recibir al Papa León en una tierra que es la tierra de los santos para nosotros, es la tierra del cura Brochero, es la tierra por donde pasó Mamantula, es la tierra de la Madre Catalina. Es tierra de santos para nosotros, Córdoba, y por eso estamos muy contentos de que el Papa pueda ir ahí y también están trabajando muchísimo para poder recibirlo en esa jornada. Y por supuesto Luján, ¿no? El santuario mariano más significativo de nuestra patria, la casa de todos, así es la Basílica de Luján, que también se ha visto conmocionada, los sacerdotes, el pueblo, la gente, por saber que el Papa León estará ahí en Luján.
Luján es tierra de peregrinos en la Argentina, es lugar de encuentro con la Virgen, es santuario de fe popular. Realmente conmociona pensar que el Papa estará ahí, como ya había estado Juan Pablo II también. Ciudades que están preparando con espíritu de fiesta la llegada en noviembre del Papa León. Dos lugares especialmente, dos ciudades especialmente simbólicas, espirituales, podemos mencionar, padre. Y el Papa León, por otro lado, ¿no?, ha sostenido encuentros también con los gobernantes de cada país en sus recientes giras apostólicas, desde el Poder Ejecutivo hasta el Parlamento, ¿no?, llevando ahí también su mensajes de entendimiento para la conducción de las naciones, sobre todo, ¿no? ¿Cómo está el ambiente político que el Santo Padre encontrará también en su llegada a Argentina? Por supuesto, como es parte de todos los viajes papales, el Papa será recibido por el presidente de la Nación, tendrá el encuentro también con las personas de la sociedad civil, con los representantes del gobierno, y el momento nos encuentra trabajando juntos, ya desde hace unos meses, junto a la Cancillería de nuestro país y a la Secretaría de Culto, venimos compartiendo trabajos, venimos compartiendo ideas, hemos recibido también a personas delegadas por la Secretaría de Estado para comenzar a dialogar. Este momento nos encuentra trabajando con el gobierno en las cuestiones directas que tienen que ver con la organización de la visita papal y que por supuesto eso estará por encima de cualquier cuestión, ¿no? En este momento creemos que el trabajo conjunto entre la Santa Sede, la Cancillería, la Secretaría de Culto y la Conferencia Episcopal está poniendo la relación de la Argentina con el Papa por encima de todo y creemos que el Papa se va a encontrar con un país que va a preparar lo mejor posible todo para recibirlo. Eso es muy importante, padre. También nos gustaría saber sobre la Iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos pastorales que hoy enfrenta la Iglesia en Argentina? La Iglesia argentina se va a preparar con muchísimo fervor. Ya estamos comenzando a trabajar con una comisión de contenidos que está generando distintos subsidios para las parroquias, que está generando material para poder prepararnos espiritualmente y en comunidad para la venida del Papa. Hemos dado a conocer también la oración por la visita del Papa. Estamos trabajando en las distintas áreas de infraestructura. También estamos trabajando en el desarrollo de fondos para poder sostener también la misión de recibir al Papa León en nuestra casa. Y sobre todo preparándonos, también animando a la gente a que tenga deseos profundos aún más de ver al Papa. Unidad y oración entonces por este próximo viaje apostólico a Argentina del Papa León XIV. Padre Máximo Jursinovich, muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes y bueno, seguramente en comunión con este momento tan importante para América Latina. Y luego de su gira en Argentina, el Papa León XIV visitará Perú entre el 11 y el 17 de noviembre. Escuchemos el video mensaje al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos García. La visita de Lima, Callao y con ello también Chiclayo, Pucallpa, Cusco y otras jurisdicciones más, de acuerdo a la programación, será una bendición para todo el país. Cierto es que viene a ciertos lugares, pero son significativos porque podrá cada uno de aquellos lugares recibir a los peregrinos que en los lugares más cercanos podrían llegar. Que cada una de esas jurisdicciones sean un signo por donde el Papa va a caminar, principalmente en nuestras calles peruanas, Lima y sus alrededores, por donde caminaron los santos peruanos. Y también las jurisdicciones por las que también Santo Toribio caminó y cuanto más en Chiclayo, él descansó en la ciudad de Saña. Muriendo ahí nos enseña que el camino del evangelizador es un camino en misión, que tiene que ir caminando y llevando el evangelio y testimoniando la alegría del mismo. Esperemos con alegría esta visita del buen pastor, de Jesús, que nos habla en el Vicario de Cristo. De Perú nos vamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a una posible visita del Santo Padre. Nuestro corresponsal Diego López nos habla de eso y más. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, visitó México del 4 al 6 de agosto. Entre sus actividades se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Según explicó la mandataria en rueda de prensa, uno de los temas que abordaron fue la posibilidad de que el Papa León visite México. El cardenal explicó que para el pontífice es prioridad primero visitar Perú, Argentina y Uruguay, pero aseguró que México también está entre sus planes. Entonces,
pues seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso pues lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir. Pero no hay una fecha establecida todavía. Una eventual visita podría darse después del 6 de junio de 2027, fecha en la que México celebrará elecciones federales y locales. La presidenta señaló que por tratarse de un periodo electoral, el Santo Padre no podría visitar el país antes de esos comicios. Sin embargo, insistió en que la invitación permanece abierta. Pero la agenda del cardenal Parolin en México no se limitó a los encuentros con autoridades. Durante su visita también conoció el trabajo del Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa de la Iglesia Católica que reúne proyectos para hacerle frente a la violencia y a la inseguridad. EWTN Noticias entrevistó a la investigadora Elena Sola, quien participó en el encuentro privado. Dijo que el cardenal escuchó el testimonio de familias desaparecidos, conoció el trabajo de sacerdotes que acompañan a comunidades en zonas de riesgo y otras iniciativas. Me parece que el diálogo pues es una iniciativa sumamente valiosa y me parece que el cardenal así lo reconoció. Básicamente creo que su mensaje fue alentar a que todo lo que él pudo escuchar que hace el diálogo, pues que pudiera continuar y reforzarse. Me parece que ese fue su mensaje principal. Además, sí agregó que le gustaría saber si en México hay iniciativas que tengan que ver, por ejemplo, con la justicia restaurativa. Para Sola, la Iglesia Católica tiene dos elementos que pueden darle una fuerza particular a las iniciativas de construcción de paz: su legitimidad social y su presencia prácticamente en todo el territorio mexicano. Y mientras crece la expectativa por un posible viaje del Papa León a México, la Iglesia Católica sigue trabajando y uno de sus principales ejes es la paz. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver, miles de jóvenes en Asís concluyen su encuentro franciscano con un invitado muy especial, el Papa León XIV. Además, la Jornada Mundial de la Juventud Seúl 2027 estrena su himno oficial Tengan Valor, yo he vencido al mundo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El embajador ruso confirma a EWTN que el ministro de Exteriores del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, visitará Moscú a finales de mes. De hecho, sus colaboradores confirman que el 25 de agosto tendrá ya un primer encuentro oficial y que por lo menos estará allí hasta el 28. El embajador lo dijo en una entrevista concedida a nuestro corresponsal Javier Romero en un lugar especial, en la habitación de la embajada rusa, donde el Papa Francisco en persona acudió nada más estallar la guerra en Ucrania. Hasta allí se había desplazado el pontífice argentino para expresar su posición a los representantes del país liderado por Vladimir Putin. Veamos. Ante la guerra en Ucrania, el Vaticano está involucrado en tres cuestiones: interceder para el intercambio de prisioneros, interceder para que los niños ucranianos en territorio ruso puedan volver con sus familias y también en fomentar el diálogo por la paz. Eso, entre otros motivos, ha reforzado que la diplomacia vaticana haya tenido que caminar durante años sobre una línea muy fina: condenar la guerra, ayudar a las víctimas, pero sin quemar puentes con las dos partes involucradas. De hecho, León XIV ha protegido celosamente el papel neutral de la Santa Sede, ha denunciado las guerras, pero sin apuntar el dedo contra nadie. Querría recordar particularmente la importancia del derecho humanitario internacional. Y en ese encuentro anual ante embajadores acreditados ante la Santa Sede estaban los de Ucrania y Rusia. Al embajador ucraniano lo entrevistamos hace pocas semanas, tras la visita que hicieron por separado dos enviados de la Santa Sede. Ahora entrevistamos al embajador ruso. Se llama Iván Soltanovsky. Nos concede el encuentro en un lugar especial, donde el Papa Francisco en persona acudió nada más comenzar la guerra para hablar con el anterior embajador y expresar su preocupación. Thanks, Mr. Ambassador, for receiving us in this place. Dobre utro. Gracias, señor embajador, por recibirnos en este lugar que ha sido importante.
Aquí vino el Papa Francisco hace años para expresar su preocupación ante su predecesor. ¿Qué es lo que Rusia dice a quienes piensan que ustedes son los responsables de esta guerra? Es importante para mí y para mis colegas expresar nuestro punto de vista. El conflicto actual empezó mucho antes que 2022. Estuvimos 8 años intentando resolver este conflicto por la vía diplomática. Así que a finales de 2021 ya habíamos agotado todas las vías diplomáticas y políticas para resolverlo. ¿Y cómo ve Rusia a la Santa Sede? Vimos los esfuerzos del Papa Francisco y luego del Papa León XIV para mantener la neutralidad en una situación complicada. No obstante, apreciamos la posición de la Santa Sede. Ucrania pidió al Vaticano ayuda para traer de vuelta a los niños que están en territorio ruso. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Desde el primer momento nos tomamos muy en serio tanto los llamamientos de la Santa Sede para que se prestara atención a este asunto como a los esfuerzos propagandísticos del régimen de Kiev para acusarnos de todo. El asunto se ha exagerado enormemente. Al principio teníamos cifras que hablaban de unos 2.000 niños. Eso nunca se demostró. De hecho, gracias al buen trabajo del cardenal Zuppi, obtuvimos una lista de unos 1.300 casos. Lo estamos analizando en profundidad. Se han resuelto unos 300. En cuanto al resto, se trata de un problema muy complejo, ya que en muchos casos estos niños ya no viven en Rusia, sino en países occidentales. También hay disputas familiares entre maridos y mujeres en torno a la custodia de los menores y muchas otras cuestiones. Nuestra postura de principio es que si hay representantes legales de los niños que viven en Ucrania y lo demuestran, facilitamos con todos nuestros medios la reunificación de estas familias. ¿Hay que esperar más visitas de oficiales del Vaticano en Rusia? Confirmo la futura visita de Monseñor Gallagher a Moscú. En cuanto a la visita del cardenal Matteo Zuppi, él tiene una invitación permanente y estamos trabajando en ello. Siempre será bienvenido en mi país, pero tenemos que ultimar los detalles. Consideramos que la futura visita de Monseñor Gallagher es una oportunidad para que nuestros altos cargos expongan directamente nuestra postura sobre numerosas cuestiones. ¿Rusia recibiría con gusto una visita del Papa León? Una visita del Papa León XIV no está actualmente en la agenda. Es un tema delicado, pero tenemos buenos contactos con los más altos oficiales de la Santa Sede. Gracias de nuevo por permitir tener esta conversación con usted. Ha sido un placer. Muchas gracias. Por otro lado, esta semana en Italia, miles de jóvenes se reunieron en Asís para el encuentro juvenil franciscano que concluyó este jueves con un invitado muy especial, el Papa León XIV. Aquí los detalles. El Papa León llegó a Asís para encontrarse con miles de jóvenes procedentes de toda Europa. Y los jóvenes que se reunieron con él llegaron con muchas preguntas. Le preguntaron al Santo Padre cómo permanecer cerca de Cristo, cómo decir sí a Dios y afrontar las dificultades del camino, y cómo confiar en la Iglesia cuando ella misma ha sido herida por el comportamiento de algunos de sus miembros. ¿Por qué es tan difícil hoy ver a la Iglesia como una madre que, a pesar de sus heridas, siempre está dispuesta a acogernos y a amarnos? Gracias, Luigi. Tu pregunta es muy actual y nos lleva al corazón de la experiencia de San Francisco. Francisco recorrió este camino, no para dominar, sino para servir. No para apropiarse de las cosas, sino para recibirlas. No para retener, sino para devolver. Esa es la vida misma de Dios, que renueva continuamente a la Iglesia y la convierte en un pueblo libre, en un lugar de consuelo y salvación. Después de responder a las preguntas de los jóvenes, el Papa se reunió con miembros de la familia franciscana, entre ellos integrantes del Comité Nacional que organiza los actos del 8º centenario de la muerte de San Francisco. Luego, regresó junto a los jóvenes para celebrar la Eucaristía. La misa tuvo lugar en la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles. En el interior del templo se encuentra el lugar donde San Francisco oraba cuando escuchó a Dios decirle: «Francisco,
ve y reconstruye mi casa. En su homilía, el Papa León estableció un paralelismo entre la transfiguración de Cristo, que la Iglesia celebra hoy, y la transfiguración que experimentan los cristianos cuando entregan su vida a Dios. Aquí comenzó la transfiguración de Francisco, de Clara y después la de miles de otros jóvenes. Ellos acogieron el Evangelio y la vida de Jesús comenzó de nuevo en ellos. Después de la misa, llegó el momento de regresar al helicóptero mientras el Papa volvía al Vaticano. En Roma, Brian Schumacher y Javier Romero, EWTN Noticias. Nos despedimos con el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud Seúl 2027, que se celebrará del 3 al 8 de agosto del próximo año. Pueden escuchar el himno en sus dos versiones, clásica y pop, en el canal oficial de YouTube Jornada Mundial de la Juventud Seúl 2027. Hasta el lunes.